consciente de... Hola, buenas noches a todos, ¿cómo están? Una vez más aquí en Consciente B con su programa Prevención en Voz Alta, en el cual hoy también tenemos un tema muy interesante. Hemos venido desarrollando una serie de temáticas alrededor de este pues gran tema que es la adicción, y ahora vamos a descubrir quién eres cuando dejas de consumir. Buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Bien, muy bien, aquí corriendo un poquito, pero listo para abordar este tema que es, yo creo que es muy importante. Esta idea que se tiene de el dejar el consumo y en quién se convierte una persona. El consumo deja ver a la persona que es realmente o qué pasará. Ahí hay una duda que, bueno, que a lo mejor no se ha manifestado, pero me gustaría que la explorara la gente que nos escucha. ¿Dejar de consumir ya sale el ser interior o qué sucederá? ¿Tú qué opinas, José? Sí, está interesante porque en el texto que teníamos antes del programa dice: sin el consumo podrás reencontrarte con la persona que eras antes de. Y yo, como tú dices, ¿realmente es un reencuentro o es abrir nuevas posibilidades, un horizonte de posibilidades? Porque alguien nos podrá decir: es que realmente mi vida estaba de la cachetada antes de consumir. Es más, eso me llevó a consumir. Quería ya no seguir viviendo igual, y al no encontrar alternativas, pues encontré esta sustancia, alcohol o qué sé yo, y me hizo sentir mejor. Entonces, el reencontrarme con lo que era, a lo mejor no es lo más deseable, vamos a decirlo así. Entonces, aquí lo interesante es, como dices, en quién me quiero convertir y abrir nuevas posibilidades, horizontes de posibilidades significativas. ¿Cómo ves? Sí, es cierto, esto que vas mencionando. Incluso quiero hacer una observación de algunas personas, familias que han vivido este tipo de situaciones con su familiar, deja de consumir y pareciera incluso algunas personas que padecen la adicción y dejan de consumir, manifiestan que la enfermedad, fíjate bien, que la enfermedad empieza cuando dejas el consumo. Es una imprecisión conceptual porque la enfermedad, ¿de qué estaríamos hablando? Hablamos de lo que es la adicción, la pérdida de control, tiene que ver con una condición orgánica y esta condición orgánica se presenta cuando la mente la niega. Esto nos dice, la enfermedad es durante el consumo. ¿Y por qué hay personas que dicen, la enfermedad empieza cuando dejas de consumir? ¿Por qué crees? Pues ¿A qué crees tú que se deba a esa expresión? yo creo precisamente por el efecto de abstinencia. A ver, voy a hablar por alguien que sufrió de esto, sufre de esto. Yo me encontraba a todo dar, a gusto, me echaban mis consumos y me llevaban a la felicidad, entre comillas, y dejo de consumir y el cuerpo me lo está demandando, me lo está pidiendo, me lo está requiriendo. Entonces en ese momento empiezo a sudar, empiezo a estar inquieto, no pienso en otra cosa. Entonces obviamente eso se puede interpretar como me siento enfermo. Por eso la enfermedad inicia cuando para el consumo, pero precisamente si conocemos un poco nuestro cuerpo y los efectos que hay detrás, que me imagino que nos vas a ampliar esa idea, es cuando las personas podrán comprender mejor qué sucede cuando dejan de consumir. Y sí, hay un brinco, digamos, nada agradable, porque el cuerpo está sumamente acostumbrado a recibir esa dosis o esas dosis al día, y de repente, pues nada. ¿Cómo ves? Bueno, mira, sí, esa situación se presenta, por supuesto, pero es un periodo corto. El periodo de abstinencia es un periodo corto, pero ¿por qué tiene este periodo corto? Porque es la respuesta orgánica
que ya se había acostumbrado al consumo y entonces cuando deja de consumir, el mismo organismo lo reclama y hay esta situación como de alteración, como de tipo nervioso o como de tipo angustioso, pero no es propiamente la enfermedad. La enfermedad cuando, o sea, el exceso de consumo se elimina cuando se deja de consumir. Ahí, pero queda el proceso mental. Luego, entonces, ¿cuál es o a qué se refieren las personas cuando hablan de que la enfermedad empieza? No es propiamente la enfermedad, es una condición que le podemos llamar de egoísmo que ya preexistía, no era la enfermedad, es que no se manifestaba en el grado que se debía por las dosis, por el consumo o por el alejamiento. Pero esto tiene toda la relación con, digamos que el nivel de conciencia que se tiene. Va aunado, va juntito. Por supuesto, ya no hay un consumo, ya no hay como la alegría, ya no hay como el momento de que el consumo hace la alegría, la satisfacción y que se queda el puro egoísmo. Se queda el nivel de conciencia pues como aletargado, como en dormido. Y ese nivel de conciencia hace que no se piense en los demás, que no se piense en las consecuencias y que por supuesto se cometan muchas arbitrariedades o muchos abusos de todo tipo y vienen consecuencias obvias. ¿Qué sucede? Que las personas piensan, dejando el consumo, la vida se complica. No debía estar tan complicada, pero se complica la vida por el solo hecho de dejar el consumo. Esa es la imprecisión conceptual. Se complicó la vida porque no había el nivel de conciencia adecuado, solamente se deja el consumo, no se lleva a cabo el proceso de recuperación y ¿qué sucede? Que no incrementa su nivel de conciencia, no empieza a reducir el egoísmo y por supuesto tiene una sensación de inconformidad, de vacío, de muchas diferencias y tiene como un sufrimiento, pero no es un sufrimiento por dejar el consumo, es un sufrimiento porque son las consecuencias de sus actos, de la forma en la que ha llevado la vida de mucho tiempo atrás. Aquí es donde tenemos que estar checando. En la mayoría de los casos pasa, eso es lo primero que sucede, pero hay quienes empiezan a elaborar su proceso, a entender y empiezan a transformarse y sí logra a rescatar su esencia. A lo mejor no existía antes manifestándose, pero sí existía, todo el mundo tiene su esencia, pero pocas veces sale a la luz. Eso es de las cosas principales que hay que considerar. Aunque está el yo ahí, la verdad es que no se manifiesta con mucha claridad. No se manifiesta porque está en esta parte de muy tangible, muy material, sin la exploración interna, viviendo un cúmulo de emociones que no son propias del individuo, más bien son culturales, una serie de pensamientos de igual manera culturales y parece que es peor dejar el consumo en algunos casos, pero cuando se da cuenta que no es el consumo, es donde empieza un proceso distinto. Eso es lo que tendríamos que como revisar, como estar viendo, dado lo que cada uno de nosotros conoce sobre la adicción, para ver si todas las sesiones anteriores han quedado claras o habría que reelaborarlas, porque si no es, si deja de consumir, inmediatamente tiene que ser distinto, inmediatamente tiene que, pues, generar un proceso, digamos que productivo. Tenemos aquí un comentario de José, dice, hoy más alineado, después de perderme en mi adicción, he descubierto muchas luces en mi conciencia que estaban ocultas. Sí, cuando hay este proceso de reflexión en donde el consumo, en el caso de las sustancias, el consumo hacia un lado esta parte, digamos, egoísta y el letargo de la conciencia. O sea,
estar en un modo de operación reactivo. No era muy analítico, era reactivo, no había el ser que realmente tenía que abordar. En el caso de las sustancias o de las adicciones sin sustancia, el proceso es similar. Ya no tiene aquello que lo distraía y surge su estado, el proceso egoísta, el proceso, digamos, de yo puedo con la vida y mis propios recursos, mi inteligencia, mi trabajo, mi dinero, mis facultades, me van a hacer salir adelante. Pero no se da cuenta que está ensimismado, que está pensando únicamente en sus deseos, en sus búsquedas, en sus objetivos, y muchas veces pasa encima de los demás. Por eso tiene complicaciones, por eso tiene diferencias. Y luego parece que la enfermedad empieza cuando dejas el consumo. No, es que había otra situación además de la adicción, que es lo que llevamos en semiología de la vida cotidiana y nombramos como el código cultural, lo que la sociedad nos ha enseñado a hacer o cómo buscar el éxito. Eso es lo que va quedando sin consumo. Cuando se deja el consumo nada más de manera espontánea o tal vez con tratamiento, pero tenemos que ver que dejar el consumo no es tratamiento ni es recuperación. Hay un proceso mucho más, hay algo más que atender. Eso es lo que me gustaba o me gustaría evidenciar en esta sesión. ¿Qué es lo que sucede cuando se deja el consumo? Ok. ¿Cómo? Mira, aquí creo yo que hay un punto medular, que lo mencionaste varias veces, que es pues un asunto no nada más de la gente que consume, sino de una gran mayoría de personas, que es el nivel de conciencia. Si yo tengo un bajo nivel de conciencia y todo mi ser está hacia afuera, hacia los condicionamientos culturales, pues simplemente no hay un encuentro conmigo mismo, no me conozco, no sé quién está dentro, me lleno de lo que sea que esté afuera. Y obviamente pueden ser vicios, adicciones o entretenimiento que no me lleva a ningún lado, las redes sociales, el TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, aquí muchas veces, como yo lo veo y tratando de refrasearte, muchas veces la experiencia de consumo, a algunas personas, como va ahora sí que en una espiral descendente, puede llegar a sacudirle la vida. Y de repente dices, pues empecé con mucho placer, pero la estoy pagando muy caro por todas las consecuencias. Y entonces en ese momento, como dicen en inglés, bite the dust, o sea, muerde el polvo, ya salió de su zona de confort y dice, ¿ahora qué hago? No puedo dejar de consumir. Y entonces, cuando sucede todo esto, lejos de algo negativo o la enfermedad empieza, etcétera, es una oportunidad para tomar conciencia y decir, hay otras formas de vida, hay otros horizontes en los cuales yo puedo desarrollarme, puedo vivir en plenitud, etcétera, etcétera, sin necesidad del consumo. Entonces creo yo que ahí está esa doble lectura. ¿Cómo ves? Así es la idea de esta sesión, sembrar la semilla de que se puede hacer distinto, de que sí hay un camino, pero entendiendo cuál es el que se ha tomado. En esta conciencia reactiva que muchas veces se manifiesta cuando se termina el consumo, vamos a hacer este paréntesis. Abusados aquí, tenemos que tener esta claridad. La personalidad adictiva es aquella que se compulsa, que quiere más y más y más. Se termina el consumo de la sustancia, tal vez de algún tipo de conducta. En ocasiones, en sesiones anteriores hablamos un poquito de esta, como adicciones al sexo, a la comida, que estuvieron preguntando. Se minimiza el consumo. Vamos a suponer que se empieza con el esfuerzo, se minimiza el consumo, pero se quedó la personalidad adictiva que es quiero, quiero y quiero y quiero y quiero. Empieza la gente a trasladar
este deseo que tenía por el consumo inicial, por algún otro consumo que puede ser dinero, se dedica a trabajar, emprende, empieza a captar dinero. Ni siquiera son las grandes millonadas, pero empieza a hacer o a buscar el dinero únicamente. A lo mejor sí llega a poner grandes empresas, grandes negocios, pero ese dinero lo aleja del proceso de recuperación. No va buscando su ser interior, no va buscando su conciencia lúcida. En su idea, en esta mentalidad que se tiene engañosa, piensa que el dinero es la felicidad o se distrae de sus cosas. Piensa que el dinero, o tal vez el poder, entre el poder, el dinero, llegar a un nivel de éxito o llegar a un estatus en cierta empresa, que algunos no emprenden, pero llegan a niveles, digamos que gerenciales o cosa por el estilo, empieza a tener esta obsesión tal vez por el poder o tal vez por el dinero. Está lejos de estarse recuperando, pero piensa, me estoy recuperando porque estoy teniendo éxito, pero el nivel de conciencia es el mismo con el que empezó a consumir. Eso es lo que va sucediendo. Si no se da cuenta que su nivel de conciencia es reactivo, a lo mejor no es porque cometa muchos actos así muy degradantes, sino que es reactiva. Hay un estímulo y una reacción, un estímulo y una reacción. No lo valora, no lo examina. O sea, su respuesta es en automático. Exactamente. Y en automático es dinero, dinero, trabajo, gastos, compras, salidas. ¿Qué pasará regularmente cuando una persona que deja el consumo, por otro lado, empieza a generar dinero y tal vez en 3 meses o 5 meses recupera su capacidad económica? ¿Qué crees que le pase? Pues que dice que por aquí es, y todavía estoy sustituyendo. Por aquí es, y soy tan productivo y soy tan inteligente y ahora ya tengo tanta capacidad, que regresa a aquella antigua idea de que una o dos no me hará daño. Además ya tengo con qué pagarla y no se altera la economía familiar. Claro. O con tantos días regresa aquella idea de control. O sea, esa obsesión oculta no se ha ido, porque no se ha trabajado en que se vaya. ¿Cómo se va a ir la obsesión? Incrementando el nivel de conciencia. Es la única forma de atacar la obsesión. Pero parece que no ha quedado claro. Lo mencionamos en algunos de los programas, el crecimiento en conciencia es el que te va a dar la forma clara de pensar. Y aquí viene el proceso. Cuando una persona deja de consumir, inicia proceso de recuperación en el recuerdo de su consumo, en las consecuencias en las que fue viviendo, en la aceptación de organismo y mente, en la aceptación de la conciencia reactiva, empieza a caer en un estado de humildad, dándose cuenta que realmente sus recursos bajo el mandato de este constructo social no lo van a llevar lejos. Pero sus recursos bajo el mandato de su propia conciencia, de la lucidez interior, de la claridad, entonces le van a dar la salida. Ahí es cuando el consumo se deja para iniciar proceso de desarrollo y entonces surge el ser que realmente habita desde siempre. Pero es lo que le pasa a muchas personas que no tienen adicciones. Como no tienen adicciones, piensan que son ellos mismos y están en su conciencia reactiva, sin trabajar en su ser interior. Unos con muchos excesos y con muchos, digamos, consecuencias negativas, y otros no tanto. Pero al final ya es toda la población que se encuentra en un nivel reactivo o un porcentaje muy alto. De acuerdo. En circunstancias se encuentra en una posición sin hacer revisión, sin hacer análisis. Esa es la idea que quiero sembrar en esta sesión, donde no basta dejar el consumo, no basta pasarse 2, 3 meses, un año internado, no basta tener trabajo, no basta generar recursos. Oye, Miguel,
¿sí? Nada más déjame hacer, ahora como tú dices, una precisión conceptual, porque creo que las palabras son importantes. Has mencionado conciencia reactiva, yo más bien le diría mentalidad reactiva. Y quiero ser un poquito más específico, que de alguna forma ya lo mencionaste. Como estamos llenos de condicionamientos, actuamos en automático, reaccionamos. Recibimos un estímulo y reaccionamos en base a nuestro condicionamiento porque así nos acostumbraron, etcétera, etcétera. Y un ejemplo muy clásico y muy visible, simplemente en la calle alguien agrede a alguien, queriendo o no queriendo, y automáticamente la respuesta es muy agresiva. En general, hombres y mujeres. Digo, lo vemos a cada rato. Entonces, claro, ¿qué sucede? En esta persona, o todos o muchos tenemos si te agreden, automáticamente agredes, física o emocionalmente o con gritos, etcétera. Entonces, cuando nos permitimos dar un tiempo para ese estímulo, nada más reaccionar en base a un condicionamiento, sino subirlo a procesarlo y llegar a el punto de, a ver, esta persona me agredió. ¿Fue su intención o no fue su intención? ¿En qué circunstancias? ¿Vale la pena contestarle o no? ¿Y cómo le contesto? Entonces ya llega un momento que la respuesta es muy diferente porque ya no nos dejamos ir por nuestro enojo reactivo, sino más bien procesamos qué nos está sucediendo y en base a eso conseguimos una mejor respuesta. De hecho, pues en el consumo es lo mismo. Simplemente reacciono, veo un vaso y me lo zumbo. Entonces, creo que por ahí va. Nada más quisiera hacer esa anotación. Es sí, mentalidad reactiva más que conciencia es cuando viene realmente de tu ser. ¿Sale? Ok, podríamos manejarlo en ese sentido digamos que para que se pudiera entender de mejor forma. Obviamente la mentalidad participa, claro, por supuesto, pero este nivel de conciencia en el que se tiene genera un tipo de mentalidad. Y hay un nivel distinto y otro tipo de mentalidad, y otro nivel distinto y otro tipo de mentalidad. Van unidos. Pero para digamos que cuestiones prácticas, sí lo vamos a dejar en ese sentido, pero considerando que este nivel de conciencia da la forma de pensar. Es que lo vamos a revisar con esto de la mentalidad adictiva. Un nivel de conciencia bajo dice, la mentalidad, yo puedo controlarlo. Es una mentira, es una falacia, pero sí lo sigue diciendo por su nivel de conciencia. Cuando tiene un nivel de comprensión en la conciencia, llega al nivel de aceptación del organismo y el pensamiento es, ya no lo controlo porque tengo un organismo. Ahí el nivel de conciencia ya aumentó, su mentalidad modificó. Y empieza el cambio. Es el cambio. Y obviamente viene el apetito por incrementar el nivel de conciencia. No por estar pensando cómo hacerlo mejor, por incrementar el nivel de conciencia que se tiene. Y ahí entonces surgen varias preguntas. Y que eso ya nos llevaría a otra sesión, pero las aviento nada más así como para que sepamos qué está haciendo. Aquí mira, José María también participa y nos dice, para descubrir el poderoso ser interior, necesito un GPS espiritual para no perderme. Ajá, ahí era ese. Podemos hablar de diferentes formas de cómo encontrar la conciencia. A eso me refería. Cuando quieres incrementar el nivel de conciencia, podemos manifestar todas las analogías, pero tenemos que tener un camino muy claro. Y lo primero es qué es la conciencia. Y luego es cómo se maneja. Y luego cómo yo puedo hacer eso. Entonces la conciencia, de forma general, es la matriz de significación, donde se construye el significado. ¿Cómo se conduce? Con la atención. ¿Qué puedo hacer yo? Voy a empezar a poner atención para ver cómo construyo el significado y cuál es el contexto que me rodea. Punto. Es nada más la semilla que quiero aventar, porque eso sucede cuando se deja de consumir. No se trata de ser bueno, de ser santo, de ya no meterse en líos. Se trata de hacer análisis profundo, manejando la atención y reconociendo cómo se fue formando el significado que se tiene actual para llegar a uno nuevo
que digamos sea consciente, pero con la información de los que ya investigaron, los que ya fueron más adelante de lo que es una respuesta consciente, que es servir a lo demás o proponerse para llevar a cabo una mejor relación. Bueno, hay un código. No es como que la conciencia, ya todo le voy a decir que sí y a todo le voy a decir que por favor y voy a dar las gracias y no se trata tanto como eso la conciencia, aunque se pueda parecer. Porque quiero hacer una mención. Cuando se está en un internamiento, hay tanta manera de presionar a la persona que de inmediato cuando sale hace como una sumisión y sí dice por favor y sí dice gracias y sí dice puedo y como que considera muchas cosas. En un principio es un periodo corto. Parece, incluso las personas a su alrededor dicen, cuando sale de internamiento sale muy espiritual. No, hay una confusión, no salió espiritual, salió sumiso y no es espiritualidad. Y por eso quiero que veamos este tipo de cosas, hacer la diferencia. El camino es conocer cómo se forman los significados para ver cuál es la naturaleza y cuál es lo que se aprendió. Ahí es la diferencia entre el ser y el condicionamiento. Pero este ser puede no estar aprendiendo nada y ser muy reactivo, dado el condicionamiento que se tiene. Eso es la parte importante. ¿Qué sucede? Se queda el ser, digamos que aletargado, y su mentalidad condicionada. ¿Qué tiene que hacer? Reconocerlo. Es un proceso complejo. No es complicado, es complejo. Complicado es que cuesta mucho y complejo es que intervienen varias partes al mismo tiempo. Eso es lo que sucede cuando se deja el consumo. Reconocer el proceso que se está dando, la circunstancia en la que se está metiendo para poder abordarlo, para poder de alguna manera sí iniciar proceso de recuperación. Pocas personas lo hacen, a lo mejor no tienen la capacidad de hacerlo, pero a lo mejor los tratamientos no están llegando a ese grado de comprensión o las dos cosas. ¿Qué es lo que tendríamos que revisar aquí, José? ¿Cómo revisamos estos aspectos o qué se te ocurre para ir dándole forma a qué sucede cuando dejamos el consumo? Bueno, pues como has mencionado, lo primero que se me ocurre es poner atención. ¿Para qué? Para darme cuenta, para poder interiorizar qué realmente está sucediendo, el por qué, y no nada más reaccionar en automático. Exactamente. El manejo de la atención y la atención en qué? En la información que ya hemos venido dando. Ojo, ¿cómo lo podemos? Una pregunta que lanzo a ver si la pueden responder. Hemos hablado de cuerpo, de organismo y de mentalidad como procesos indiscutibles de la adicción. Cuando decimos, dejó el consumo, ¿qué pensamos? ¿Ya se curó? ¿O decimos, todavía tiene su organismo y todavía tiene su mentalidad? ¿O decimos, era la sustancia? O sea, lo que quiero es que nos vayamos explorando, que pongamos la atención para ver dónde ponemos el proceso adictivo y si el consumo es lo único que queremos evitar. Porque si es lo único que queremos evitar, es lo que está pasando culturalmente. Los tratamientos hablan de muchas formas, de muchos tipos de terapia, todas muy buenas, de procesos muy profundos de sanación psicológica, de sanación emocional, pero poco se profundiza en el desarrollo de conciencia y en la espiritualidad, aunque se hable, o sea, las palabras conciencia, espiritualidad, profundidad, desarrollo humano se expresen, no se tiene comprendido realmente qué significa. No se tiene comprendido el proceso de llegar a ello, solamente se reacciona aguantándose o poniéndose ideas forzadas de estoy mejor, estoy bien, valgo la pena, soy mejor, tengo capacidad, como una especie de hacer decretos como para que vaya mejorando la vida. Y así, pues a lo mejor puede ser, pero es muy tardado, más de un año, 2, 5.
hablar de lo que sí se podía hacer solamente con la mente, tarda mucho en que sean los cambios. Pero cuando se comprenden ciertos eventos, cuando se comprenden ciertas condiciones personales, como es el organismo, la mente y además los condicionamientos, el proceso cambia. ¿Y qué sucede cuando dejamos de consumir? Voy en busca de mi desarrollo, voy en busca de mi conciencia, voy a profundizar en mi espiritualidad, pero con el camino que se debe, no nada más con el anhelo de, pues voy a ser espiritual a ver cuándo se me da la bondad o cuándo de alguna manera comprendo que debo ser buena persona y debo de aceptar todo lo que viene en la vida y no respingar y no hacer o entrar en discusiones ni en confrontaciones, porque a veces se malentiende esto de la conciencia. El que se queda callado ya es consciente, aunque esté reprimido así como queriendo decir algo y no decir nada, pero solo es represión, o si es un estado de conciencia que dice, yo para qué intervengo, para qué agredo, o para qué hago más grande el lío y hay una aceptación. Eso es lo importante. Pasan hasta este punto. Uno de los aspectos es, piensa que ya se recuperó y que ahora puede hacer lo que quiera. 2, su personalidad lo lleva a buscar prestigio, dinero, poder. 3, se da cuenta que sus condiciones no le van a ayudar. Hay varios aspectos que tendríamos que ir viendo y que cada uno tiene que ir observando. Aquellas personas que salieron de un consumo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando ya se dieron cuenta que el consumo ya no es posible, a lo mejor por pura lógica y decir, ya no porque complico mucho mi vida. ¿Y ahora qué hago? ¿Me aguanto? ¿Me reprimo? ¿Dejo de ir a los lugares? ¿Solo me quedo aislado? ¿Me quedo internado para siempre? ¿Voy al trabajo y regreso? ¿Ya no veo a mi familia? ¿O busco un proceso de comprensión de todos aquellos significados? ¿Busco el desarrollo de conciencia para soltar los condicionamientos? ¿O qué hago? ¿Cómo lo veremos, José? Pues sí, está. Aquí lo que me preocupa un poco es que en la manera que lo has explicado, que digo, obviamente está bien, pero suena como muy complicado. Yo te invitaría ahora sí que a desdoblar esto y cómo lo ponemos de una forma más sencilla, de tal forma que la gente no, algunas personas no piensen, puta, necesito estudiar no sé cuánto para No, entender a Miguel, se porque trata Miguel está muy elevado, sino más bien, a ver, deja de acabar, el chiste es llevarnos de la mano y comprender precisamente qué significa el elevar su nivel de conciencia y algo muy importante, comprender los beneficios. O sea, realmente, como sabemos, si comprendemos los beneficios, dices, wow, yo quiero, me encantó eso, para allá voy. Pero si no los comprendo y básicamente nada más es de estudiar y someterme y realmente no sé para dónde voy, dicen que la conciencia es muy buena, pero ¿qué caramba significa eso? Entonces, creo yo que podríamos explicarlo un poquito más, en más esto, clarito. no es complicado, a eso me refiero. Parece juego de palabras, es complejo. ¿Qué quiero decir cuando es complejo? Que intervienen varios factores y que hay que hacer el cruce. Así, rapidito. Si la conciencia se maneja con la atención y tengo que tener la conciencia de los condicionamientos, quiere decir lo siguiente. Debo poner mucha atención en cómo la sociedad me dijo que podía hacer las cosas. Y me dijo desde que era muy pequeñito, con una cervecita convives bien, con 2 tequilitas se te quita la gripa, haciéndote una pachanguita eres feliz. Y no, Y en las sociedades de la familia, digo nada más, porque sociedad es así como está afuera, pero la familia ya hubo una fiesta, como tú dices, échate tu primer chela, qué bueno que mejor tomes en casa porque así vas a aprender, etcétera, etcétera, ¿no? exacto, ahí es donde se va notando. Aprendí que la vida es mejor con una sustancia o con lo que sea. Si me dijeron que en algún momento que el secreto de la vida es tener muchas mujeres,
o muchas relaciones amorosas o muchas relaciones sexuales, en ese lado me voy. Y luego si es alcoholito y relaciones sexuales, caray. Y si luego es alcoholito, relaciones sexuales y comida, pues no se diga. Y luego un jueguito, vamos a echar un pocarito y vamos a apostarle un pesito para que se haga interesante. Y cuando me enseñan todas esas cosas, veo los condicionamientos que se formaron en mi cabeza. Y cuando le pongo atención, digo, todo eso que he tenido me ha mantenido vacío. Ahí empieza el análisis y el estado de conciencia. Una vez que se pone la atención, la conciencia como que empieza a observar. Pongo atención con la nueva información, no con la que traía antes y con los de algunos sectores que me dicen, pues no tiene nada de malo, controla 1, 2 y tranquilo. Esa no es la información que requiero. La información que requiero es aquella que me habla del proceso adictivo, aquella que me habla del análisis y aceptación. Eso es lo que tengo que estar revisando. Ahí es donde está la complejidad. Observo lo que traía, observo la nueva información, reconozco cómo está operando en mí, reconozco que estoy condicionado y ahí empieza el despertar. Veo las cosas desde otro punto de vista, uno distinto. Eso es lo que la ciencia nos ha enseñado acerca de la adicción, pero también nos ha dicho que se puede modificar la conducta. ¿Cómo se puede modificar la conducta? Es observando que está condicionada como con premios. Hago tal y me premian con tal. No hago tal y me castigan con tal. Mi conducta está condicionada de 1000 formas. Como Sí, Pablo. exacto. Ahí es donde viene la complejidad de lo que tengo que atender. Para eso es el proceso de recuperación donde nos tienen que dar la nueva información y tenemos que asistir a recuperación, tenemos que asistir a información, tenemos que asistir a terapia. No es por propia voluntad. Esta gente que dice, pues yo ya me interné y ya, pues la terapia luego, ahorita voy a trabajar, a sacar dinero, a preocuparme por la familia. No está trabajando en el sentido que debe y por supuesto es complicado. Pero ahí es donde se dificulta, en que no obedece a adherirse al tratamiento, a escuchar la nueva información y entonces entender la complejidad. Todo lo que participa para que la conciencia despierte, pero no es complejo. Además, cuando se empieza a hacer, es tremendamente placentero. Es lo que la gente no alcanza a comprender. Cuando se empieza a explorar a través de la conciencia, es placentero y ahí es donde viene un proceso donde dice, sí quiero revisarme más profundo, sí quiero hacerlo. Eso es lo que sucede cuando se deja de consumir y se entra en recuperación, a vivir el placer de la vida. Cosa que muchos de los tratamientos dicen al revés. Para dejar la adicción, para dejar los procesos compulsivos, se necesita sufrir. Eso es solo en el primer momento. En el de la abstinencia, como lo manejaste al principio, un periodo muy corto. Cuando esto deja de operar en el organismo, se adentra en esta forma de reflexión y el proceso es placentero. La recuperación es placentera, no es dolorosa. Mucha gente cree que es dolorosa porque la quiere hacer a fuerza, porque la quiere hacer con su forma de pensar, no quiere aceptar la nueva. No Porque quiere. hay un condicionamiento ahí de que tienes que sufrir casi. También cuando amas, tienes que sufrir. Amar y querer no es igual, y ya sabes todo este rollo. Entonces, volvemos a lo mismo, son condicionamientos, que muchas veces lo damos como ley de vida. Y ahorita que decías de cómo se van generando desde la más tierna infancia y muchas veces en el seno familiar, me acordé de un consultante en donde en su casa, tanto su papá como su mamá y otro hermano tomaban y siempre se ha tomado y grandes fiestas y puede faltar hasta el pan, pero no puede faltar la botella. Y él se desarrolla en ese ambiente y aquí se liga con algo emocional, no nada más es el tomar por tomar, sino quiero mucho a mi papá o mis papás ya están grandes y no les pasa nada, son felices. Es como un condicionamiento
emocional interno familiar, donde yo entro y no solamente soy rechazado, sino al contrario, me invitan, me ponen los tragos y soy feliz con mi familia porque mi familia también ya trae sus tragos y se genera pues cierta cultura familiar alrededor de la botella. Entonces dices, órale. Y después, pero dices, pues así es, soy feliz y qué bueno que me tocó esta familia porque es bien fiestera y bien comprensiva y no solamente me lo evita, sino hasta me invita a seguir tomando, ¿no? Claro, claro, exactamente. Mucho pasa con el alcohol, pero ahora vamos a darle un giro hacia las otras adicciones. O sea, el éxito, la satisfacción, el placer, estas relaciones familiares, amorosas, afectivas, amistosas, de todo tipo, tienen un componente, en muchos casos, en un porcentaje alto, alcohol, pero en otros casos es comida, en otros casos son juego, diversión. O sea, no hay realmente una intimidad que se comparte, pero hay una convivencia externa conforme a los logros. Algo de éxito, hay que presumir algo. Puede ser la ropa, puede ser el lugar donde se vive, El coche. puede ser la preparación académica, pueden ser las calificaciones, pueden ser la belleza, la estética, pueden ser diferentes cosas dado las personas. Y culturalmente nos han enseñado a ser felices demostrando lo que tenemos. No nos han enseñado a explorar las capacidades, el potencial y desarrollarlo para observar el placer del desarrollo de las capacidades. Nos han dicho, vólcate hacia afuera, busca el éxito y demuéstralo. Y así vas a tener lo que esperas en la vida. Algunos, obviamente, con alcohol, drogas y dinero, poder, sexo, mil cosas, pero ahí está la diversidad de las adicciones que nos van enseñando a buscar el éxito, más la condición orgánica que se da. Una es la circunstancia, otra la condición orgánica, no todos en el mismo nivel, y ahí es donde hay parámetros en las adicciones, donde cada quien tiene que ubicarse, y luego la mentalidad que se va formando muy condicionada con respecto al placer y la felicidad con aquello que se hace. ¿Qué pasa cuando dices, ya no hay consumo? Porque hubo muchas complicaciones. Ya no hay consumo. El condicionamiento y la forma de existir todavía está hacia afuera. Y obviamente va a generar vacío porque está hacia afuera. ¿Qué es lo que nos falta cuando el desarrollo o cuando la felicidad o cuando el éxito está en lo externo? ¿Qué es lo que nos falta ahí, José? Pues nos falta estar con nosotros mismos y precisamente ahí hay una dependencia, o sea, tu bienestar, tu felicidad, tu alegría está en manos de otras personas, otras circunstancias. Eres esclavo de todo lo que acabas de mencionar, sexo, poder, fama, sensaciones, comida, el que me aprueben todo, el que me echen flores porque ya tengo un carrazo nuevo, o X, porque he visto muy bien, por todo lo que vemos cada momento en la calle, en donde se ha generado esta cultura a través, pues ahora sí que desde siempre, y nos la refuerzan porque los medios pues te están bombardeando para que compres y compres y compres, en donde la compra ya se ha vuelto un vicio en donde tengo que, fíjate cuánta gente soterradamente es adicta a las compras. Como pasó una semana y no compré nada, siento que me falta algo. Una vez un amigo me dice, oye, trabajábamos cerca de un centro comercial. Oye, vamos al centro comercial, ¿no? ¿Para qué? Es que necesito comprar. Ok, ¿qué necesitas comprar? No lo sé, fíjate, no lo sé, pero como que algo necesito comprar. A ver, fulanito, dime, o sea, con mucho gusto y te ayudo y todo, pero ¿qué necesitas? No sé, me dice, ¿no te ha pasado que a veces necesitas comprar algo? Le digo, pues la verdad no, cuando me surge algo muy concreto, pues voy y lo busco, pero eso de comprar por comprar, entonces fíjate a qué nivel, y me lo decía en serio, a qué nivel llegamos, en donde, ahora sí que redondeando todo lo que has dicho, estos condicionamientos, tanto personales como colectivos, nos llevan a actuar en
reaccionar y tratar de cubrir esa falta de diálogo interno, esa falta de encontrarnos con nosotros mismos, de conocernos, de ver cuáles son nuestros apetitos, nuestros anhelos, y lo dejamos ahora sí que afuera, y me lleno de ruido interno, digo de ruido externo en todos sentidos. ¿Y qué sucede? Pues evidentemente se va generando un vacío interno que finalmente lo ahogamos con alcohol o con cualquier adicción. Claro, en los niveles más grandes pues, es la adicción, pero en los niveles más sutiles pasa esto que dices, que hay que comprar. Incluso a mí me ha tocado muy seguido ver personas que dicen, vamos a la tienda, ya ni siquiera es del centro comercial, a la tiendita de la esquina. ¿A qué vas? Voy a ver qué compro. Sí, lo mismo. Voy a ver qué hay, unos chicles, no sé, vamos, ¿no quieres algo? Vamos a comprar algo ahí a la tienda. Y no sabe qué, ya sabes, todo el consumismo, es decir, me siento incómodo, siento que algo me falta. Y se hace una asociación como que, pues me voy a dar un gustito, me voy a dar mi antojo, lo que sea, pero lo que está faltando en realidad es el contacto con uno mismo, la presencia y obviamente compartir esa presencia con alguien más. Regresando a la pregunta inicial, ¿qué sucede cuando una persona deja de consumir? Se tiene que dar cuenta que es el principio. Es el principio, o sea, es lo más elemental para empezar tratamiento. Y mucha gente cree que es el final. Eso es lo triste, José, que mucha gente cree que es el final, que ya terminó, que ya dejó de consumir su periodo, digamos, de internamiento, o que ya lleva un año, o ya lleva un periodo, que se juró, que prometió, que decidió que ya no, y que dejarlo es únicamente lo que requiere, y que así ya terminó. Es lo más elemental que hay que hacer. Hay que reconocer, voy empezando por la condición que tengo y por los condicionamientos. Ese es aceptar la nueva información para generar una conciencia que realmente permita vivir, una conciencia que permita tener los pensamientos adecuados a lo que está sucediendo. Regularmente no tenemos los pensamientos adecuados a lo que está sucediendo. ¿A qué me refiero con esto? Muchas de las cosas las hacemos personales. Si algo sucede, alguien dijo o alguien no puso o alguien movió ciertas cosas que no debía, yo pienso que lo hizo por fastidiarme, que lo hizo en contra de mí, que lo Clásico. hizo toda alevosía, fíjate. Y ese tipo de cosas no nos va a llevar a buscarnos, nos va a llevar a defendernos. No vamos a estar con nosotros, vamos a estar como en un caparazón. Eso es de las cosas principales que tenemos que ir reconociendo cuando se deja el consumo. Pasan diferentes cosas, pero muy importante, la semilla que quiero sembrar es, me di cuenta que consumía, me di cuenta que no debo hacerlo, ya no lo hago. ¿Qué sigue? Explorar el camino del desarrollo interior. No va a ser tan fácil, no es ser bueno, es reconocer todos los condicionamientos que traigo. Esa es la complejidad, pero no es complicado. La complejidad es, ¿cuántos condicionamientos tengo? Ni sé, porque mucho de lo que está condicionado, creo que yo lo quiero. Quiero trabajar, ni modo que esté condicionado. Quiero tener pareja, ni modo que esté condicionado. Quiero tener propiedades, ni modo que esté condicionado. Tal vez no, pero tal vez sí. Es donde tenemos que estar revisándonos cuáles son aquellos anhelos reales y cuáles son los deseos de éxito. Es una línea muy delgadita que a veces no se alcanza a notar. Y sobre de eso, ir teniendo el desarrollo. Cuando esto se va comprendiendo, ya no es tan complejo porque es solo al principio. ¿Qué elementos tengo que observar? ¿Qué situaciones que tengo que reconocer? ¿Cuál es el contexto en el que he vivido? Es una labor, digamos, impresionante al principio, pero después es como otras tantas cosas que hemos aprendido. De primer momento dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Pero cuando ya lo aprendes y lo practicas, va siendo muy sencillo. Ahí es donde cambia
de lo complicado a lo placentero. Hay que aceptar la nueva información. Hay que acercarse a tratamiento. Es lo que quisiera sembrar precisamente para que se acerquen al tratamiento, para que no crean que dejar de consumir y meterse a trabajar ya los libró, que dejar de consumir y hacerle piojito a la pareja ya los libró. No, aunque también se tiene que hacer, ¿verdad? Obviamente se tiene que trabajar, se tiene que cubrir los gastos, se le tiene que hacer piojito a la pareja y lo que quieran, pero no como tratamiento. Es paralelo. Eso es una de las ideas que yo quisiera sembrar. No sé si por ahí hay algún comentario en esto, o tú cómo ves esta semilla para darle más fuerza, José. Creo que no hay comentarios, por lo menos no lo vemos aquí en pantalla. Por otro lado, yo quisiera ir ahora sí que a la pregunta del tema del día de hoy. ¿Quién eres cuando dejas de consumir? Y yo te invitaría a que dieras una pauta de oro de esa persona que deja de consumir, resumiendo todo lo que has planteado. Precisamente, ¿cuál sería esa pauta de oro para quien deja de consumir? Pero si quieres, ¿por qué no atiendes el comentario que nos mandan? Que nos hace Guadalupe Teniza, nos felicita por el programa, por compartir la esperanza, lo que se tiene que trabajar, demostrar, y que la recuperación también es encontrarse con uno mismo. Exacto. Esto es obvio. Esta es la pauta de oro. ¿Qué sucede cuando dejamos de consumir? Voy a encontrarme conmigo. Como aquella película, ¿te acuerdas? El encuentro conmigo mismo. Es una película viejita, que es el encuentro conmigo mismo, con su infancia y con muchas de las cosas que venía viviendo, una serie de condicionamientos. Pero la pauta de oro es, ¿qué sucede cuando dejo de consumir? Quiero estar conmigo. Ya no quiero correr. Quiero estar conmigo. Tenemos otro comentario. Dice, el José dice que le gustaría leer la guía infalible para el usuario de la vida humana. La guía infalible. Pues es una petición muy grande, pero es igual de sencilla. Acepta ser guiado. Deja de mirar hacia afuera. Observa hacia el interior. Reconoce tus saberes y exprésalos. Es sencillo, pero no es fácil. Hay que trabajar. Hay que hacer introspección. Hay que reflexionar. No es magia decir, Dios mío, no es decir, oigan, el terapeuta, oye, dime qué hago. Oye, ¿cuánto me cobras? No. Hay que aceptar la guía, pero hay que dejar de ver tanto hacia afuera y mirar más hacia adentro. Oye, Miguel. Los saberes y compartirlos. Sí. Aquí también me gustaría mencionar, ahora sí que ciertos obstáculos. Y sabemos que uno de los principales obstáculos es el ego. El engañarte, la parte mental, el ego, el yo puedo, el cómo es posible, si yo, etcétera. Entonces, creo que dentro del proceso que estás planteando, un condicionamiento sería una tremenda honestidad con uno mismo y una tremenda humildad. Porque ahora sí que atrás del ego ahí están los condicionamientos. Entonces, cuando la persona se monta en el ego y reta todo y no acepta y no se deja guiar, pues vuelve a lo mismo y en el fondo él cree que sigue avanzando y que él es el que controla todo, cuando realmente hay que reconocer lo que está enfrente de nosotros cuando empezamos a tener ese contacto con nosotros mismos. Claro, pero fíjate bien, muy cierto esto de la honestidad con uno mismo y la humildad, pero no son premios, son resultados. La humildad y la honestidad son resultados del trabajo. Ahí va cómo se llega a la honestidad. ¿Qué me ha impedido detenerme? Para ser honesto conmigo mismo y observando la información que tengo, soy yo. Mi organismo, mi mente y mi vacío existencial
lo voy a cargar para toda la vida. Mi egoísmo siempre me va a decir que mi mamá, que mi infancia, que mi tristeza, que mi mujer, que mi vida, que mi dinero, me va a decir que otra cosa tiene la culpa. Pero la honestidad es resultado de la reflexión. Esta nueva información me dice, nadie tiene la culpa de tu adicción. Tú, tus condiciones personales te llevaron a esto y hay un contexto en el donde viviste. Ese análisis constante me da el resultado. Nadie tiene la culpa. Yo lo traigo conmigo. Y si yo lo traigo conmigo, la conclusión es lógica. Yo lo tengo que trabajar. No tiene que venir mi mujer a decirme. No tiene que venir el dinero a sacarme de mi adicción. No tiene que venir alguien, nada de fuera, a sacarme de mi adicción. Yo tengo que reflexionar y en ese momento la honestidad se hace evidente y el egoísmo se derrumba. Ya no tengo a quién echarle la culpa. Yo soy el causante de mi propia desgracia y de inmediato se produce la emoción. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me dice el camino? Yo no he podido. Es muy sencillo, pero repito, no es fácil. No es fácil porque requiere trabajo personal al que no estamos acostumbrados, al que no se nos ha dicho a través de los tiempos. Pero espero que con esta información la reflexionen. Una vez reflexionándola, van a buscar la ayuda porque no se puede hacer solo. Se requiere la ayuda de alguien que te lleve a tu propia conciencia, no de alguien que te lleve a resolver conflictos personales o problemas, que se van a resolver cuando llegues a tu propia conciencia. Eso es algo súper importante. Las personas tienen que darse cuenta que la ayuda tiene que ser para el desarrollo de conciencia, no para cosas específicas. Una vez que se tiene el desarrollo de conciencia, se cambia la mentalidad, se ven las cosas de forma adecuada en sus dimensiones y se actúa. Las consecuencias van a ser totalmente distintas. Ese es Oye, Miguel, bueno, creo que ya nos quedan pocos minutos, aunque entramos un poquito tarde por situaciones técnicas. Sin embargo, yo quisiera hacerte una pregunta. Cualquier persona, por muy difícil, muy complicado, muy justificado, si tú quieres, que sea su caso de adicción, que haya pasado por lo que tú quieras, realmente con todas, si se aplican, ¿puede funcionar esa ruta de salida que tú planteas? Lo acabas de decir. Si se aplican, hay un porcentaje muy bajo que no lo va a poder aplicar. Esta parte de análisis, esta parte de reflexionar los condicionamientos, un porcentaje bajo de la población no lo puede hacer. Sus potenciales, su nivel de conciencia no se lo permite y no va a poder entrar en esa reflexión. Es un porcentaje muy bajo. Pero hay algunos otros que, aunque tengan esta condición de impedimento, si obedecen y se aplican a la reflexión, lo consiguen. Si se y reflexionan, lo consiguen, aún teniendo algunos trastornos emocionales difíciles. Pero los que no se pueden apegar de lleno a las indicaciones, no lo van a lograr. Es un porcentaje mínimo, pero es un porcentaje que no lo va a lograr. Muy bien, pues creo que con esto podemos cerrar. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar próximamente. Y les deseamos muy buenas noches, buena recuperación. Nos vemos en la que sigue. Claro que sí.